patriarcado. Siento yo. No sé si tú, Fernanda, por ejemplo, piensas lo mismo o piensas algo distinto. Claro, el trauma que deriva de una violencia de género, si bien responde, digamos, a la particularidad de cada caso, su origen viene de un fenómeno, de un proceso histórico, que es el patriarcado, ¿no? Que inviste justamente cada ámbito de la vida social. Entonces está súper interesante pensar que un acto como el acoso callejero, más que remitirlo a la exposición particular de una experiencia específica, es un fenómeno psicosocial. Claro. Claro, y es interesante pensar, digamos, ese mismo fenómeno, porque si bien, por ejemplo, estoy ya ahora como especulando y tratando de integrarme, digamos, a la reflexión desde mi experiencia. Si bien el patriarcado, eh, uno puede pensar que es un proceso, digamos, que no solamente es cultural, yo diría, sino que también económico, ¿sí? Político, académico, etcétera, va a afectar de manera distinta, digamos, a hombres, a mujeres, claramente. Va a afectar de manera distinta según clase social, claramente. Según rango etario, etcétera. O sea, cumple, digamos, con la caracterización que estamos haciendo, digamos, el trauma psicosocial de Ignacio Martín Baró, ¿no? Va a afectar de manera distinta de acuerdo a la biografía de cada quien. Es muy interesante analogía, Fernanda, la cual estás proponiendo. Milton dice, profe, me enredé. En el trauma psíquico, ¿tenía que ver con la incapacidad de un sujeto de asimilar o metabolizar una experiencia? Sí. Claro, justamente estamos caracterizando el trauma psíquico como ese consenso que se da en psicología clínica, como la incapacidad, digamos, de un sujeto de metabolizar, me gusta esa palabra, metabolizar, de procesar, de integrar una experiencia en cuanto a que no cuenta con los recursos psicológicos ni corporales para ello, ¿sí? Y trata de compensar, digamos, esa impotencia a partir de estrategias estabilizadoras que por lo general son nocivas, ¿sí? Damos algunos ejemplos: miedo, culpa, depresión, fobia, mala integración sensoriomotriz, etc. Bien, entonces advertíamos trauma social. Paulette, respecto a tu comentario, bueno, insisto, ustedes sabrán más que yo, pero pensemos de que el trauma psicosocial no excluye los efectos subjetivos en la persona, sino que trata de explicar, digamos, que esos efectos devienen de un proceso histórico, ¿no? Devienen, digamos, devienen socialmente. Entonces, si uno, bueno, y de acá uno puede
acá me parece que se me es más lícito hablar. Si uno piensa, por ejemplo, en quién acosa, se me es más lícito hablar en cuanto a que soy hombre, etc. Si uno piensa en quién acosa, uno hace, digamos, como un ejercicio hermenéutico y genealógico respecto a quién acosa, al acto de acoso. Tiene que ver con socialización en el colegio, tiene que ver con circulación de ideas de amor, de sexualidad, digamos, en los medios de comunicación, tiene que ver con socialización familiar, es todo un entramado, me parece, que está justamente detrás de la persona que acosa, no estoy eximiendo, digamos, de responsabilidad a la persona que acosa, ¿sí? Pues la idea de entender, digamos, el carácter social que tiene esa situación, porque si no se entiende, siento yo, se podría vetar a esa persona, se podría funar, por ejemplo, pero nada nos garantiza de que no se siga reproduciendo. ¿Sí? Vamos a trabajar con esa idea luego a propósito de los procesos de reparación. Los procesos de reparación del trauma psicosocial, cuando se entiende que aquello que produce el trauma es un fenómeno histórico y social y no responde, digamos, a una experiencia particular y específica, requieren trabajo terapéutico, pero también requieren trabajo político. Eso es digamos, la complementariedad que le estamos tratando de dar a partir de estas nociones. Requiere de trabajo social, requiere de trabajo histórico, de trabajo político. Enfatizar, Paulette, que esto no, la noción de trauma psicosocial no excluye los efectos subjetivos que pueda tener un hecho en la persona, solamente que complementa, digamos, el origen de ese hecho, dándole una lectura histórica y social. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Entonces, estamos tratando de caracterizar y distinguir lo que vendría a ser un trauma psíquico, un trauma social y un trauma psicosocial. La noción de trauma psicosocial, dirá Ignacio Martín Baró, tiene entre líneas una noción de sujeto histórico, es decir, una noción de sujeto que se da en las relaciones sociales que se dan en un contexto histórico determinado. ¿Sí? Entonces va a haber, y con esto retomamos una idea, digamos, trabajada en la unidad 1, va a haber algo así como una relación recíprocamente constituyente entre la subjetividad y el contexto social e histórico. Lo van a ver en el texto. Ignacio Martín Baró alude, por ejemplo, a un contexto histórico deshumanizador en referencia a la guerra civil que estaba aconteciendo en El Salvador durante esos años, un contexto histórico deshumanizador que inviste las relaciones sociales y que inviste, por ende, a los sujetos. ¿Sí? Entonces, esta idea de trauma psicosocial tiene presente la interrelación que existe entre subjetividad y contexto histórico. Por otro lado, va a decir Ignacio Martín Baró, esta noción de trauma psicosocial supone que el trauma, y esto afirmando, digamos, alguna idea
y algunos comentarios que estábamos conversando.